Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Sean muy bienvenidos a una nueva entrevista del día domingo aquí en nuestro noticiero. Vacaciones de invierno que para algunos se tornan una posibilidad de descansar de las distintas actividades académicas, de las distintas labores, pero lamentablemente las vacaciones llega el minuto en el que terminan, llegan a su fin y es todo un tema el volver a reacostumbrarse a una rutina, ya sea en el colegio, ya sea en las universidades. Y para que este proceso sea un poco más agradable, más llevadero, estamos hablando con Soledad Garcés, académica de Administración y Servicios de la Universidad de los Andes, para poder detallar cuáles son quizás esos tips para hacer un poco más fácil algo que cuesta tanto como volver después de las vacaciones. ¿No, Soledad? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Soledad, las vacaciones, primero que todo nos topamos que estos años se han tornado raras, ¿no? Porque ya ha sido más por regiones, algunos entran cuando otros salen, otros ya están listos. Eso genera de por sí un desorden, ¿no? Porque podemos toparnos que quien se relaciona con gente, por ejemplo, como en este noticiero, con gente de otras regiones, vive en un ciclo totalmente distinto al que está viviendo uno. Sí, y las universidades, por ejemplo, salieron a destiempo con los institutos profesionales y con los colegios. Entonces, una familia que tiene hijos en distintos establecimientos se complica muchísimo. Se complica muchísimo porque en el fondo acá, y en particular yo estoy pensando en esa mamá que tiene hijos en el colegio, hijos en la universidad. Bueno, se tiene que acostumbrar el hijo del colegio, se tiene que acostumbrar el hijo, la hija de la universidad, y también se tiene que acostumbrar esa mamá, ese papá que está en la casa y que también les cambia un poco la rutina el hecho de que alguien salga o entre de las distintas vacaciones, ¿no? Sí. Más que acostumbramiento hay que adaptarse al ser humano le cuesta bastante adaptarse en estos tiempos. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacérselo lo más simple posible y dar las batallas que realmente sean necesarias. Perfecto. Cuando estamos hablando un poco de estas batallas necesarias, yo creo que primero aferrémonos un poco al caso de los colegios, que fueron los primeros en salir de vacaciones, que ya en varias partes del país incluso están retomando las vacaciones. El periodo de vacaciones de invierno nos tomamos, por ejemplo, que como es preventivo, uno se enfrenta a bajas temperaturas, a todo el tema del clima, es más probable que los niños no salgan de la casa y que armen panoramas más dentro, ¿no? Jugar al computador, estar en el play, ver ciertas películas, porque no siempre se puede salir. Cuando nos enfrentamos a que este niño, a este adolescente, a esta niña, tiene que volver al colegio habiéndose acostumbrado a estar hiperconectado constantemente, ¿cómo uno se adapta, utilizando la misma palabra que planteaste tú, a esta vuelta a clase al volver a socializar, al volver a despertarse temprano, al volver a tener un esquema, por ejemplo, en su alimentación diaria? ¿Cuáles son quizás los tips y los puntos a considerar en esta vuelta a clase? Mira, primero, perder el miedo a que los niños salgan al frío, ¿ya? O sea, si el frío matara a las personas, realmente estaría muerta la mitad del planeta porque en muchas partes se vive con frío. Hoy, con una buena parca, un buen gorro y zapatos, uno puede jugar al aire libre sin ningún problema. ¿Ya? Y no necesariamente eso es que te vas a resfriar. Si tú estás bien alimentado y comes saludable, probablemente el frío no te va a levantar una enfermedad. No perderle el miedo al aire libre en invierno es súper importante. Es muy importante porque si no lo consideramos como un espacio de juego igual, reducimos al juego a un espacio de casa que pueden ser 50 metros nomás, lo cual no es recomendable para los niños. Con esto no quiero decir que no deban vivir en casas pequeñas o departamentos. Lo que quiero decir es que el cerebro de un niño necesita estar en contacto al aire libre, no con la naturaleza todo el día, pero con aire libre. Correr distancias, caminar, mojarse, les hace bien. Nosotros perdimos esa costumbre, pero tú y yo y todos los adultos de hoy, cuando éramos niños, también nos mojábamos. Por lo tanto, ¿cómo mantenemos esas rutinas? Los papás tenemos que saber qué juegos son positivos para el desarrollo de nuestros niños y cuáles son de entretención que pueden compatibilizarse. Lo más importante son los juegos de desarrollo, los juegos de mesa, los juegos con hermanos, los juegos físicos, que tu cuerpo se involucra con los sentidos, el cocinar, el jugar con cojines, los bloques. Pelear con los hermanos también hace bien.
Aprender a pelear con un hermano sin tener que terminar a golpes también es bueno. Y también combinarlo con actividades digitales, pero esas tienen que ser reguladas y poco rato. Sí, porque más encima existe un poco este fenómeno cuando uno se queda mucho en la casa, se queda mucho en la pieza, que hay que recordar que la pieza es un espacio de descanso, ¿no? Entonces, desde el minuto en el que uno el espacio de descanso lo empieza a destinar a hacer otras cosas, estoy pensando en la gente que come adentro de la pieza cuando está viendo televisión, el estar constantemente jugando adentro de la pieza al computador, al play, uno deja de tener ese espacio propiamente tal de descanso como lo es y pasa a ser un espacio un poco para todo. Por ende se le empieza a perder un poco este valor que tenía inicialmente al lugar donde uno tiene que usarlo para dormir, para desconectarse y para poder finalmente reponer energías. Lo mismo nos pasa para el juego. El juego tiene un valor muy relevante para el desarrollo de los niños y tiene que ser un juego libre, sin instrucciones, donde ellos sean los protagonistas y puedan hacer lo que quieran creativamente. Ese juego se tiene que dar en un espacio donde ellos se puedan mover. Si yo los mantengo todo el día en la pieza, el juego es muy limitado. ¿Ya? Y eso afecta el desarrollo de los niños. Entonces, la mesa es para comer en familia, no para ver pantallas. El dormitorio, como dices tú, privilegiemos el descanso. Y lo más importante es que estas actividades se vayan como organizando durante el día, pero de la forma más variada posible. Que no te pases 5 horas frente a la televisión, por ejemplo. Acá, por ejemplo, creo que es importante igual ir marcando ciertas diferencias en el rango de control. Estoy pensando en los papás que uno puede llegar a tener por sobre las actividades de los hijos. O sea, en el primer rango etario, en la enseñanza básica un poco más grande también, es totalmente distinto a cuando ya hablamos de estudiantes que son mucho más autónomas en la enseñanza media, donde probablemente es más difícil que uno como papá, uno como mamá puede inducir algún juego o algún aprendizaje porque ellos van a terminar velando un poco por sus intereses personales y lo que les gusta o lo que no les gusta. ¿Cómo poder quizás trabajar esta diferenciación que se produce en rango etario? Primero, para apuntar a que los más chiquititos sí puedan aprender a través del juego o, como decías tú, simplemente entretenerse y despegar de las pantallas a los más grandes que hoy en día probablemente la mayor tendencia es que estén pegados al chateo, al TikTok y al Fortnite. Mira, yo creo que nosotros como papá cometemos un error que es súper importante, que es no darles tareas de casa. Si a un niño en vacaciones tú le dices, mira, lunes, miércoles y viernes cocinas tú y los otros días cocina tu hermano y tu hermano te ayuda a pelar el pepino y a picar la cebolla, me parece que es muy entretenido para un niño, ¿ya? Y además le das una habilidad. O sea, y le vaya a celebrar su logro, o sea, qué mejor. Oye, va contigo a comprar, cocina, pica la verdura, la cocina con cuidado para que no se queme, tú la ayudas y después le celebramos lo rica que le quedó. Eso es pura autoestima para un niño. ¿Te fijas? Que aprenda a hacer tareas básicas en esos momentos es muy relevante. Y eso ayuda a que ellos entiendan que en el día pueden hacer miles de cosas. Jugar a los bloques, jugar con hermanos, hacer la comida, ordenar y jugar un ratito videojuegos, pero todo en su dosis justa. Y las pantallas, aunque ustedes se enojen, no pueden ser más de 45 minutos al día. El resto genera daño y daño que muchas veces es irreparable. Pues al mismo tiempo acá se van generando un poco dos fenómenos, ¿no? Por un lado, yo pienso en ese papá, en esa mamá que están acostumbrados a estar en casa, que les rompe un poco el esquema el hecho de saber que va a estar su hijo o su hija y que quizás dicen como, hoy no sé cómo lo voy a hacer. No, tú puedes seguir haciendo tus cosas, puedes hacer que te acompañen y no solamente va a generarle un efecto positivo a ellos desde el tener una oferta variada de actividades que pueden hacer en sus vacaciones, sino que también despersonaliza ciertas tareas, ¿no? Deja de asociarse que el rol de cocinar equivale al papá o a la mamá, el rol de hacer el aseo, y que puedan entre todos a nivel núcleo familiar entender que las responsabilidades para con la casa son de la familia, no de unos o de otros, ¿no? Siempre hay un dormitorio que se puede pintar, siempre hay una cama que se puede arreglar. O sea, yo creo que aquí hay que tener un poquito de tiempo anticipado para planificar las vacaciones. ¿Ya? Y las vacaciones no tienen por qué ser excesivos gastos ni puros paseos. Genial si se puede. Pero si no se puede, hay cosas que se pueden aprender y disfrutar del logro de esos aprendizajes que los valoramos muy poco.
Pero imagínate cómo puedes mejorar la autoestima de una niña a la que le enseñaste a batir un bizcocho y en 2, 3 días batiendo bizcocho, esa niña aprende a ser pastelera y hace una torta que le gustó a toda la familia y se motiva. Creo que eso es fundamental, pero si no les dejamos desarrollar esas habilidades, nunca van a descubrir si las tienen o no. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? Que empezamos, ay, que no te quedó buena, ay, que no desordene. Entonces los niños empiezan a recibir más no que felicitaciones. Y ahí es donde entonces la tarea dice, ya, yo lo hago porque yo soy grande y lo sé hacer. No, deja que lo haga, deja que se equivoque y que ocupe su tiempo en aprender. Así se pueden pasar las vacaciones muy entretenidas, sin gastos extras y que los niños te ayuden con los cuidados de la casa donde ellos también viven. Sí, porque, por ejemplo, está esa parte un poco más aprensiva de los papás, por ejemplo, con la cocina. No, es que uno se puede quemar, es que te podéis cortar con un cuchillo. Y ahí yo creo que la invitación es abrir un poco la mente y darse cuenta que hay un montón de funciones en la cocina donde no hay que tener directa interacción con un cuchillo, donde no hay que tener directa interacción con algo que esté caliente. Y bueno, si tiene que ser así, acompañar a los hijos en este proceso, que a fin de cuentas lo que decías tú, ¿no? Se les transforma en un aprendizaje y en un aprendizaje entretenido. Por ende, en base a este mismo estímulo positivo, probablemente sí le va a quedar en la cabeza las ganas de cocinar una segunda vez. A la hora que uno cocinó y le dijeron, oye, esto quedó mal, te quemaste, dejaste la embarrada en la cocina, ese niño no va a querer cocinar nunca más porque lo va a asociar a algo muy malo, ¿no? Claro, todo va en el tono que uno le ponga a la actividad y la experiencia gratificante que esos niños tengan. De todo se puede hacer una experiencia positiva, de todo. Ahora, machucones sí, heridas no. Yo me tengo que preocupar de que si mi hijo se hace un corte chiquitito, un machucón, no importa. Que no se queme con agua caliente que termine en un injerto de piel, evidentemente, pero dejen que los niños se aprendan a mover en el entorno porque eso desarrolla capacidades. Por lo tanto, cuando tu hijo te diga, mamá, estoy aburrido, dile, pero qué buena idea estar aburrido, vamos a pensar qué vamos a hacer para salir del aburrimiento y no le pases una pantalla porque la pantalla no lo deja ser protagonista. La pantalla es el protagonista. En las otras actividades, ellos son los que van desarrollando protagonismo y desarrollan sus talentos. Por ejemplo, y pregunto también, yo sé que involucra el tema de las pantallas directamente, pero en entrevistas anteriores nos decían, en una recomendación, entre que el niño esté pegado viendo series solo en su pieza por horas, y quizás cuando los papás se sienten y dicen, ya, hoy el panorama de todos va a ser esta película y esta película la vamos a conversar, la vamos a discutir, la vamos a analizar, qué te pareció, qué no te pareció. Yo sé que de todos modos hay que evitar el uso excesivo de las pantallas, pero pienso, sobre todo cuando el clima quizás se vuelve más adverso, de todas maneras, recomendar que si su hijo va a estar pegado a la pantalla, ojalá que ustedes también, como papás, lo acompañen en este proceso y que no solamente sea ver, sino que se transforme en discutir, en conversar, en opinar y que genere algo positivo dentro de lo que implica ver una serie, una película, ¿no? Lo que tú dices tiene mucha lógica, pero suena como de la familia perfecta, la que se juntan a ver, cuatro en el sillón con una pizza y un vaso de jugo y bebida perfecta. Sí, pero es que, a ver, yo no jugaría todo el día a la familia perfecta, porque las familias no son perfectas, pero no me parece nada de loco pensar que podemos elegir una serie entre todos y verla un rato y reírnos un poco. No, no, te fijas que la gente se tiende a reír de estas escenas como perfectas, pero son súper saludables, al menos una vez al mes hay que hacerlas, porque de eso se llena nuestro cerebro con esos recuerdos. Construir familias es eso, vínculo, estar. Soledad, ya vamos a seguir conversando sobre un poco cómo adaptarse a lo que son las vacaciones y también a la vuelta de vacaciones de invierno que en algunos colegios ya se está dando, en algunos colegios se vienen las próximas semanas. Estamos hablando con Soledad Garcés, académica de Administración y Servicios de la Universidad de los Andes. Nos vamos a un pequeño corte comercial y a la vuelta todos esos tips de cómo volver al colegio, cómo volver a la universidad después de unas agradables vacaciones de invierno. Vamos al corte y ya estamos de vuelta.
Y ya retomamos después del corte comercial. Estamos hablando con la académica de Administración y Servicios de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, viendo todo este proceso de adaptación a las vacaciones, después de las vacaciones, en este caso particular de las vacaciones de invierno. Y Soledad, ya hablamos un poco de cómo adaptarnos al periodo dentro de vacaciones, ¿no? El estar en la casa, las recomendaciones de no estar constantemente pegado a las pantallas, tratar de salir, jugar, tener contacto con el aire libre. Pero ahora toca quizás la parte que al estudiante le gusta menos, aunque no debería ser así. Volver a levantarse temprano para ir al colegio, para ir a la universidad, volver a reacostumbrarse a una rutina en la que a fin de cuentas, bueno, nos queda todo un segundo semestre, que también es sabido que es un poco más corto y eso también lo hace un poco más llevadero. Qué es bueno tener en consideración ese fin de semana antes del retorno a clase, dormir temprano, volver a ordenarse con los horarios o dejar que todo se dé un poco de manera más natural. No. Lo único que yo les pido a los papás es ordenar los horarios del sueño. Recuerda que todo tu cuerpo y su funcionamiento se regula según el ciclo del sol, lo que le llamamos el ciclo circadiano. Por lo tanto, el que tú te duermas en la infancia 2 horas después de la puesta de sol y no más tarde, y en la adolescencia 4 horas, ayuda a que todo tu sistema biológico se regule mejor. Por lo tanto, lo más importante es que te duermas temprano y que ese sueño sea sin pantallas para que realmente se cumplan todas las funciones de reparación celular que tenemos durante la noche, la producción de hormonas del crecimiento, la regeneración celular, también el cuidado del cerebro, miles de funciones que se hacen durante la noche. Por lo tanto, si tú me preguntas un consejo y el más importante, dormir no más de 2 horas después de la puesta de sol. Aprovechar de que en el fondo del cuerpo recupere las energías necesarias porque es lo que decíamos, ¿no? Después uno vuelve a levantarse temprano, probablemente en vacaciones el horario de levantada se mueve un par de horas, de todas maneras se dan muchos casos de manera muy natural, pero a la hora de volver al colegio particularmente, el cuerpo necesita esa energía para que el aprendizaje sea realmente efectivo. O sea, nosotros vemos el sueño quizás como el inicio de, o sea, el fin de un día y el inicio de otro, ¿no? Pero desentrañándolo en lo más profundo, es ese stock necesario para que, sobre todo un estudiante en etapa escolar, pueda aprender. Mira, uno tiende a pensar que el sueño es para descansar y no es así necesariamente. Durante tus horas de sueño se produce la hormona del crecimiento, se regeneran todas tus neuronas, tu piel, todo tu cuerpo, pero también se limpia tu cuerpo. ¿Ya? Y la limpieza de tu cuerpo empieza 1 hora y media después de que te dormiste. Y eso, si tú lo alteras y te duermes tarde, todo tu cuerpo se desregula y no tiene ese sueño profundo reparador. El aprendizaje se genera de noche y no solamente el escolar. Todo lo que aprendes en el día, si se repitió y fue emocionante, tu cerebro dice, en la noche lo paso a la memoria de largo plazo. Imagínate qué interesante. De noche aprendemos y si dormimos mal o dormimos poco, dejamos de aprender, dejamos de limpiar nuestro cuerpo y de reparar nuestro cuerpo. O sea, tiene muchos efectos negativos el dormir mal. Y ahí, de hecho, me das paso para la siguiente pregunta también, que lo decíamos, no hay un contraste importante en las vacaciones entre la etapa escolar, sobre todo los más chiquititos, allá cuando hablamos de la etapa universitaria. El estudiante universitario viene después de haber pasado el periodo de exámenes, probablemente bastante estrés, y a diferencia de lo que decíamos antes, que hay mayor control de los papás, muchas veces se da que el estudiante universitario aprovecha las vacaciones para salir, para carretear, para distenderse, quedándose hasta largas horas de la noche con cuerda básicamente, con ingesta de alcohol en muchos casos. Y acá claramente es un tema, ¿no? Porque uno a largo plazo sí genera un daño, sobre todo el tema del consumo del alcohol, estupefacientes y demás, pero el tema del sueño que a fin de cuentas no se concilia. O sea, volver al segundo semestre, una vez aprovechar tus vacaciones solamente para salir, solamente para carretear, claramente ese estudiante va a entrar con desventaja, por decirlo así, por sobre el que sí aprovechó las vacaciones para descansar, ¿no? Míralo desde esta perspectiva. Un adolescente cuida muchísimo su celular como una joya. Quizás si tiene auto va a cuidar su auto así y ya se va a preocupar de cuidarlo todo su auto. Pero su cuerpo, que es con el que va a vivir hasta los 90 o 100 años,
muchas veces no los cuidamos en nada. El celular tú lo puedes cambiar, el auto también, pero tu cuerpo si lo empiezas a dañar en la adolescencia, con ese cuerpecito te vas a quedar hasta que Dios lo así lo decida. Entonces, finalmente, el cuidado del cuerpo tiene que estar incorporado en todas las etapas de vida, en todas. Y si sabemos que el alcohol y el carrete adolescente destruye tu cuerpo, dale tiempo para reparar. Yo no te diría, no salgas, no te diviertas de noche. No, al contrario, por favor, es muy sano salir, pero respeta tu cuerpo. Respeta su necesidad biológica de dormir, descansar, cuidado con el alcohol y los excesos. Si eso es. Y acá un poco, quizás la tarea estaría un poco en los padres en, más que imponer, en educar, ¿no? En sentarse a conversar con sus hijos, con sus hijas que están en esta etapa de salir, de aprovechar las horas de la noche, para que vean exactamente lo que mencionabas tú, que el cuerpo a largo plazo termina teniendo un daño que es bastante degenerativo si es que no se le dan estos espacios para poder tener una compensación. Ahora, compensación que tampoco es efectiva, o sea, no es como que uno pueda tener una noche en la que pasó de largo y después se tome 2 días seguidos siestas de tantas horas, no funciona particularmente así, ¿no? No, porque las funciones que se realizan a nivel neurológico durante el sueño no son acumulables. No es que si yo dormí poco, mañana duermo el doble. Mi cerebro tiene una cantidad de actividades que hacer de noche cuando tú duermes y eso es. O sea, al final lo que vamos teniendo es acumulación de actividades de reparación que no se hicieron. En algún momento esto va. Pero la más importante es que las emociones se van regulando y todo este sistema como de emociones, de regulación, de funcionamiento del sistema límbico y de la corteza prefrontal del cerebro que nos regula, se robustece de noche. Entonces, por eso muchas veces despertamos irritables, enojados, con rabia y sin saber por qué. ¿Por qué? Porque no dormimos bien. Entonces, es importante saber cómo cuidar el sueño y que si un día saliste hasta tarde, bueno, mañana te cuidas y descansas. Y comes sano y te acuestas temprano, pero yo no dejaría de salir, pero sí no dejaría de cuidar mi cuerpo tampoco. Y si ahora nos pasamos al lado diametralmente opuesto, que son aquellas personas que en el día a día, tanto en el colegio como en la universidad, el sistema en sí los hace y los obliga a tener interacción con otras personas, pero que en su tiempo libre deciden aislarse, ¿no? Yo he visto varios casos de compañeros, excompañeros que en las vacaciones básicamente desaparecen, no se sabe nada de ellos y no es como que interactúen con otras personas, sino que están ellos con ellos mismos. Asumo que hay un margen en el que eso es saludable y hay un margen en el que también deja de serlo, ¿no? Sí, sí, el ser humano es un ser humano social y necesita estar en comunidad. Hay algunas personas que más, otras personas que menos. Siempre hay que entender por qué quiero estar solo y la razón de eso es la que te va a dar si es que esto es por opción o es porque realmente lo necesitas, ¿cierto? Pero es importante observarse a sí mismo. ¿Por qué estoy aislada y estoy contenta o no estoy feliz estando aislada? ¿Cierto? Y ahí también entra en la preocupación de los papás, ¿no? De estar viendo, uno conoce a sus hijos, conoce a su hija, sabe a fin de cuentas cómo se mueven en el día a día, entonces percatarse si es que sienten que hay algún tipo de conducta extraña, en algunos casos quizás preocupante, y también tener la instancia de dialogarlos con ellos, ¿no? Porque muchas veces se cierran a la conversación por este hecho, y lo digo entre comillas, de no molestar, pero ese no molestar termina siendo sumamente nocivo porque más sola se va a sentir la persona que realmente se siente sola. Sí, y normalizamos de repente, no, si son jóvenes, tienen que jugar videojuegos porque eso se hace a esta edad. No, si esto es un ratito no pasa nada, pero si te pasas todo el día jugando videojuegos, de algo te estás arrancando, algo te puede tener ansioso. Hay que verlo, hay que conversarlo. Porque claro, existe este sistema, este organismo de que hoy en día los chicos sienten, y uso la palabra sienten, que tienen interacción con otras personas. ¿Por qué? Porque en el videojuego jugó Juan con Pedrito y compartieron el Fortnite, pero a fin de cuentas hay un tema de, bueno, tenemos muchos sentidos, ¿no? Y parte del tener muchos sentidos es que hay una memoria que es kinésica, hay una memoria que es visual, hay una memoria que es totalmente auditiva, por ende, cuando se genera esta falsa sensación de interacción a través de las redes sociales, a través del chat, a través de los mismos juegos de video, realmente no se está
socializando. Y si se está socializando, es índices mucho más inferiores que salir a jugarse una pichanga con los compañeros durante las horas de la tarde, ¿no? Absolutamente. Lo dijiste, pero como verdaderamente un especialista lo diría. Bueno, algo aprendemos en esta entrevista. Esa es la gracia y que también aprendan la gente en las casas. Soledad, para ir yo creo que un poco cerrando este tema, yo creo que dar un poco a conciencia, y como este noticiero lo ven sobre todo en las regiones del país, un poco el proceso de diferenciación que nos podemos topar en los distintos niños en las vacaciones, ¿no? Porque es muy fácil ver, por ejemplo, la realidad de quien sí tiene los recursos, de la facilidad de ir a la nieve, a esquiar. Estoy pensando en la gente que tiene más comodidades y la gente que no la tiene, pero que hoy en día, al verse sobreexpuestos a las redes sociales, termina frustrando un poco el ver la realidad de otros que uno en sus vacaciones no tienen, ¿no? O sea, el que ve en redes sociales que tal compañero está subiendo a esquiar, que viajó fuera de Chile, que etcétera, 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 con un sinfín de panoramas, probablemente para la salud mental de quien no ha tenido todos estos panoramas, tiende a compararse, a comparar estas realidades y termina generando un efecto bastante nocivo en ellos mismos y en su salud mental, ¿no? Si el compararme está mal llevado, claro, claro que te puede generar mucho daño, pero sobre todo cuando yo no entiendo mi realidad tampoco, porque probablemente yo pueda que por diferentes razones no poder salir a hacer todos estos panoramas de vacaciones de invierno, pero eso no necesariamente es malo. Por eso te vuelvo a insistir, ¿qué tanto podemos hacer en vacaciones y pasarlo bien? Es muy distinto a llenarme de actividades que como que la gente presume que van a ser entretenidas. Aquí lo importante es cómo se siente tu hijo. De repente tu hijo contigo se siente tranquilo, no necesita salir. De repente cocinando, haciendo cosas en la casa se siente bien, no necesita salir. Por eso te insisto, lo que importa es cómo lo vivimos nosotros, ¿ya? Genial que al resto le vaya bien, fantástico. Y me encanta compararme, oye, mira, eso lo podría hacer yo el próximo año, pero lo que me importa es cómo yo vivo mi propia realidad. Y en base a exactamente eso mismo, quizás ya con el semestre en curso es mucho más difícil empezar procesos nuevos, ¿no? Porque uno ya tiene ciertas agendas organizadas y uno se autoimpone el estoy cansado, estoy medio colapsado y medio saturado con tareas. ¿Son quizás las vacaciones de invierno o las vacaciones en general una nueva oportunidad para que uno se atreva a encumbrarse en cosas totalmente nuevas? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el deporte, en el gimnasio. Aquel persona que durante el semestre se le hace muy difícil ejercitarse, aprovechar las vacaciones de invierno donde sí está esa energía para formar un hábito nuevo que ya después, empezando un semestre totalmente distinto en el que uno no sabe el horario, uno ya puede decir como, ok, parte de lo que yo necesito para estar bien es hacer ejercicio. Por ende, lo empiezo a incorporar como una nueva asignatura, por decirlo así, dentro de mi misma malla curricular, que a largo plazo va a terminar teniendo un efecto positivo. Es recomendable el aventurarse a nuevas experiencias en las vacaciones pensando en querer enfrentar hábitos malos y adquirir hábitos buenos. A mí me gustan los microcambios, porque creo que son más viables. Si tú me dices, mira, yo en las vacaciones de invierno voy a preparar la maratón, yo creo que eso es de locos. Creo que los microcambios orientados a que tú experimentes momentos de felicidad y entretención. Oye, en las vacaciones voy a aprender a hacer comida japonesa, voy a aprender a tejer crochet, voy a aprender a andar en skate, cosas pequeñas que tampoco te van a demandar todo el día y si te gusta, genial, las seguirás en el año. Pero yo creo que es súper sano buscar micro momentos de felicidad para también empezar a disfrutar esos tiempos de descanso. Soledad, muchas gracias por esta entrevista. Estuvimos conversando ya en lleno todo lo que pasa en el proceso de las vacaciones, después de las vacaciones y de qué manera poder adaptarse a una nueva rutina o no adaptarse a una nueva rutina, sino que buscar distintas actividades que transformen las vacaciones en lo que realmente son un espacio reponedor para que el estudiante se pueda nutrir. Estuvimos hablando con la académica de Administración y Servicios de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés. Soledad, muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Que les vaya súper.
Y con esto damos por finalizada la entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl, que también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su compañía y ya nos reencontraremos en futuras ediciones de Portavoz Noticias. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.